programa se llama Save. Este programa es de una casa o de una empresa desarrolladora de software que se llama CSI, que es Computers and Structures. Y tiene algunos programas bastante comerciales muy usados en nuestro medio, que es el Save, el SAP 2000, el ETAPS y en este caso el Save. También tiene Columns y me parece que el Perform también es de esta misma casa, no estoy muy seguro. Pero el que vamos a utilizar hoy o específicamente para cimentaciones es este programa que se llama Save. Antes de entrar con el uso del programa, igual esta no es una clase para que aprendan a utilizar el programa, sino solamente para que ustedes puedan ver qué es lo que podemos hacer con este programa o específicamente con un ejemplo bastante específico. Pero ya les vuelvo a compartir pantalla, solo quiero encontrar el enunciado de esto. ¿Alguien tiene alguna duda? Hasta mientras alguien tiene alguna duda de los ejercicios que he subido, de los videos que les he subido para que lo revisen. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo por decir? Además de la ausencia del audio en este video. Bueno, si no, entonces continuamos. Ok, entonces el ejercicio que voy a resolver o el diseño de la cimentación que voy a resolver está vinculado con una planta de un edificio que tiene esta forma. Vamos a asumir que tenemos un edificio cuya distribución de ejes en planta es esta. Tenemos 5 ejes horizontales o longitudinales, o bueno, son ejes que están orientados en el eje X. 5 ejes que están aquí identificados con números. Y tenemos 6 ejes verticales orientados en dirección Y, que están identificadas con letras. Entonces es un edificio bastante regular, en donde todas las columnas de esquineras son un tipo de columnas o tienen una sección específica, que es una sección C2, mientras todas las columnas de borde y las columnas centrales tienen una sección diferente que la llamamos o que se ha identificado con una sección C1. Las secciones de las columnas son estas. La sección de la columna tipo C1, de aquellas columnas de borde e interiores, tiene una sección de 600 milímetros por 1100, o sea, de 60 centímetros por 1,10 metros. Y las columnas de esquina tienen una sección de 60 centímetros por 1 metro, que por lo general suele pasar así, suele pasar eso. Muy en general, cuando ustedes aprendan a diseñar elementos de hormigón o columnas en este caso, se diseñan las columnas en función de las fuerzas gravitacionales que soportan, es decir, en función de su carga axial. Entonces es muy común que ustedes encuentren en un edificio o en una casa que las columnas de esquineras tienen una sección un poco más pequeña que aquellas columnas de borde y más pequeñas todavía que las columnas centrales. Esto es porque esta columna central, por ejemplo, voy a pasar acá a AutoCAD. Si esta es la planta de un piso típico de este edificio, lo que va a pasar es que cada una de estas columnas va a recibir una fuerza axial y es una fuerza correspondiente al peso que tiene una área cooperante que envuelve a esta columna. Es decir, que esta área, por ejemplo, delimitada por este círculo verde, que corresponde a área de losa, integrará la fuerza a esta columna. Si ustedes se fijan en una columna de borde, el área que tiene que resistir la columna es seguramente un poco menor. Lo que estoy haciendo es simplemente
más o menos estimar la longitud media o la distancia media o el punto medio entre columna y columna y trazar líneas que forman un área rectangular o cuadrada. Y ese es el área tributaria que soportará cada una de las columnas. Y en el caso de las columnas de esquina, si ustedes se fijan, el área tributaria, asumiendo la mitad de la distancia en cada dirección, esta área es la que soporta esta columna esquina. Entonces es por eso muy común que las columnas de esquineras tengan una dimensión quizás un poco más pequeña que las columnas de borde y que las columnas de interiores. Pero bueno, no nos interesa esto a nosotros ahorita, lo que nos interesa es, bueno, nos interesa de alguna forma. Lo que nos interesa saber es que, como les mostraba acá, tenemos dos columnas o dos secciones distintas de columna, una más grande que la otra. Y cada una de estas columnas que podemos identificar en función de la intersección de ejes, por ejemplo, esta columna que estoy señalando acá con la manito, esta es la columna del eje 2B, porque esta columna se encuentra en la intersección de los ejes arquitectónicos 2 y B. ¿Okay? Es prácticamente una coordenada alfanumérica que me da la ubicación de una columna. Entonces, esta columna de acá será entonces, por ejemplo, la columna 2D o D2, dependiendo de cómo quieran ustedes identificarlo. Y de esta forma, o identificándolos de esa forma las columnas, yo tengo acá una tabla de columnas en donde tengo la numeración de columnas desde una numeración que yo he escogido del 1 al 30, porque son 30 columnas, al final tenemos 5 ejes por 6, entonces son 30, 6 por 5, 30. Tenemos una matriz de 6 por 5 columnas. Entonces tengo un total de 30 columnas. Estas 30 columnas están identificadas por su ubicación en función de la intersección de ejes. De la columna 1, de la 1 a la 6, tengo todas las columnas que se encuentran en el eje 1 y ubicadas en cada uno de los ejes literales A, B, C, D hasta F. ¿Okay? Voy a mostrárselos acá en esta tabla de Excel para verlo quizás un poco más directamente. Todas estas 6 columnas corresponden al eje 1, las siguientes 6 columnas corresponden al eje 2 y así sucesivamente. Esta numeración que yo he escogido de la columna 1 a la columna 30, ustedes van a ver que durante el desarrollo del diseño utilizando el programa, es bastante útil que sigamos cierto orden al modelar estas columnas o al dibujarlas en nuestro programa. Y ya se los explicaré por qué. Entonces la particularidad de este edificio es que está apoyado sobre dos suelos distintos. En este caso, en este gráfico de acá, he demarcado con color verde las áreas por debajo del edificio que tienen un suelo distinto. En este caso, esta área verde de aquí, que soportará estas 6 columnas, es un suelo tipo 1, mientras que el suelo que está por debajo de esta otra área, voy a pintarla, que voy a delimitarla en este caso de color naranja, tiene otro tipo de suelo distinto. Entonces, en este Excel he puesto las características del suelo o las propiedades del suelo. Del estudio geotécnico, ya con esta nomenclatura ustedes ya están ahora un poco más familiarizados. De un estudio de suelo se ha definido que la resistencia admisible del suelo por debajo o en esta área correspondiente a estas columnas, el suelo tipo 1, tiene una resistencia admisible de 280 kilopascales, mientras que la resistencia admisible del suelo tipo 2, es decir, para esta área, el suelo bajo esta área tiene una resistencia admisible de 210, es decir, menor que la resistencia
que tenemos disponible para estas 6 columnas. Esto ya vamos a ver qué es lo que nos representa esta diferencia en presiones admisibles. Sin embargo, lo que nos interesa saber, y no sé si ustedes en su curso de geotecnia o de mecánica de suelos, les hablaron sobre un parámetro que se llama el coeficiente de balasto, o el coeficiente o el módulo de reacción del suelo, que se identifica con la letra K sub S o con la nomenclatura K sub S. El coeficiente de balasto o módulo de reacción del suelo no es más que una especie de rigidez a la presión. Al ser una rigidez, implica una medición de cuánto un material o cuánto un elemento puede deformarse en función de la fuerza. O cuánta fuerza es necesaria aplicar. Bueno, la rigidez en sí es la fuerza unitaria que es necesaria aplicar o la fuerza que es necesaria aplicar para generar una deformación unitaria. ¿Okay? En este caso, el módulo de reacción del suelo, esto es módulo de reacción del suelo o coeficiente de balasto, es, como les digo, es una medida de rigidez. Perdón. Es decir, mide cuál es la presión que debe ser aplicada para obtener una deformación unitaria en el suelo. Y como tal, ella estará medida en kilopascales por cada metro. Es decir, en algunos textos o en algunos programas de cálculo, las unidades que les indica son kilonewtons por cada metro cúbico. Porque si ustedes hacen números de ahí, si yo divido kilopascales para metro, es decir, kilonewtons por metro cuadrado para metro, lo que tengo es kilonewtons por cada metro cúbico. Y como lo que les estoy diciendo es que KSI creo que no puedo insertar una ecuación. Damos un Word. Lo que les estoy diciendo es que KS, que es el módulo de balasto, es igual a la presión en el suelo. En este caso, sabemos que es la presión admisible dividida para una deformación D, para una deformación admisible. O sea que en unidades tendremos nosotros bueno, no importa. En unidades tendremos que esto será kilonewtons por cada metro cuadrado. Y esto dividido para metro. Es decir, que tendremos en unidades kilonewtons por cada metro cúbico. Okay, entonces, muchas veces como datos de un estudio geotécnico, lo que obtenemos o lo que nos entregan es, por lo general, esta resistencia admisible del suelo, que es el Q admisible, es la resistencia última del suelo dividida para un factor de seguridad. Recuerden que eso era el Q admisible.
y nos entregan también una deformación máxima que puede soportar el suelo. Si nosotros dividimos el Q admisible para la deformación máxima admisible en el suelo, lo que obtengo es una rigidez. Miren que es una fuerza, o en este caso es una presión dividida para una deformación. Es lo que representa una rigidez. En este caso, esta rigidez está vinculada con las presiones y no con las fuerzas. Entonces, es una medida de cuánta presión hace falta aplicar en una superficie para obtener una deformación unitaria. O sea, una deformación por cada metro. ¿Ok? Dicho esto, del estudio geotécnico, lo que nos han entregado es que la deformación admisible en el suelo, para que el suelo trabaje de manera elástica, que es lo que nos interesa, o es de la forma en la que estamos nosotros trabajando, es de 1.5 centímetros, 15 milímetros o 0.15 metros, como quieran ustedes ver. Por lo tanto, la presión admisible del suelo el coeficiente de balasto para el suelo tipo 1 lo podré calcular entonces como la presión dividida para la deformación admisible del suelo. Si hago lo mismo con el tipo de suelo 2, nuevamente voy a calcular este coeficiente de balasto o esta rigidez a la presión que tiene el suelo. Hago lo mismo, divido la presión admisible para la deformación del suelo y lo que obtengo son 14.000 kilonewtons por metro cúbico. Esto, insisto, es el módulo de reacción del suelo o coeficiente de balasto, que no sé si ustedes lo hayan escuchado alguna vez. ¿Y para qué nos sirve este coeficiente de balasto? Este coeficiente de balasto, como les digo, en la mayoría de programas, si no en todos, los programas de cálculo o de diseño de cimentaciones o cualquier programa en el cual nos permita modelar el suelo o la cimentación, nos pedirá como dato este coeficiente de balasto o este factor que se llama coeficiente de balasto. No la presión admisible realmente, porque la presión admisible como tal no nos dice nada, o sea, no nos dice nada ingenierilmente cuando hablamos de diseño de la cimentación, si no estamos también conscientes o si no tenemos también a la mano este dato de la deformación que puede sufrir el suelo. En nuestro curso de cimentaciones lo que hemos hecho es intentar dar al cimiento, al elemento de cimentación, a nuestro elemento de hormigón armado, la capacidad de resistir los esfuerzos en las secciones, es decir, darle el peralte adecuado y darle también la armadura necesaria para soportar la flexión. Cuando nosotros hablábamos de peralte era porque necesitábamos soportar o necesitábamos que nuestra sección de la cimentación soporte el cortante en una y en dos direcciones, dependiendo del tipo de cimentación que estuviéramos diseñando. Pero en este caso, la forma en la que el programa modela el suelo o grafica esas distribuciones de presiones que nosotros hemos venido dibujando durante todos estos ejercicios, de estos volúmenes de presión como reacción del suelo, él o el programa lo hace a partir de este dato, de la presión admisible, del coeficiente de balasto o módulo de reacción del suelo. ¿Ok? Entonces, el procedimiento que voy a seguir es muy similar a lo que hemos venido haciendo durante los ejercicios que hemos hecho. Solamente que lo voy a hacer aquí en el Excel y luego eso lo traduciré a lo que me pide el programa que ingrese. Entonces, recuerden que entre las primeras cosas que nosotros hacíamos, bueno, como datos adicionales lo que teníamos también es que tendremos un hormigón de 350 kilogramos por centímetro cuadrado o 35 megapascales y tendremos un acero de refuerzo de 420 megapascales también, ¿ok? Entonces trabajaremos ya no con 28 megapascales de resistencia de hormigón como lo hicimos en los ejercicios, sino con 35 debido a que ya es un ejercicio un poco más real, con cargas más grandes y también, y bueno, en la resistencia a la afluencia del acero es 420 megapascales, que es lo típico que se suele utilizar en nuestro país al menos o en nuestro medio. Entonces, si ustedes recuerdan, lo primero que hacemos
ya que tenemos carga muerta y carga viva, nosotros asumiremos que este Q admisible es el Q admisible correspondiente a la carga de servicio o a una combinación de carga de servicio de carga muerta más carga viva. ¿Ok? Entonces lo primero que haremos es calcular las cargas de servicio o esa combinación de carga muerta, carga viva. Mejor copiar esto. Lo que haremos primero es calcular la carga de servicio o la combinación de carga muerta, carga viva de servicio para cada una de las columnas. Ya no vamos a hacer solamente para una como lo hicimos en los dos primeros ejemplos, sino para todas al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, esto será igual a la sumatoria de esto más esto de la carga muerta más la carga viva. Simplemente arrastro todo esto y me da las cargas de servicio o he calculado las cargas de servicio o la combinación de servicio de carga muerta, carga viva. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros con esta carga de servicio? Lo que hacíamos con esta carga de servicio era dividirla para el Q admisible y obtener el área que necesitamos para la cimentación. En este caso, como tengo 30 columnas con las 30 cargas de servicio, voy a calcular de una vez el área que necesito para cada una de las zapatas que yo asumo que tendré debajo de cada una de las columnas. Para eso voy a poner aquí una columna adicional que se llame Q admisible. Y el Q admisible está en kilopascales. Voy con esta Q admisible a calcular el área. Bueno, ya sé que es el área calculada, es el área por debajo de cada una de las columnas. En este caso va a estar medido en metros cuadrados. Entonces, yo sé que del plano que vemos acá, las columnas que están ubicadas en el eje 5, entre los ejes A y C, las columnas que están en el eje 4, entre los ejes A y C también, están en el suelo tipo 1, o están apoyadas sobre el suelo tipo 1. Eso quiere decir que las columnas 4 entre A y C y las columnas 5 entre A y C, voy a pintar de otro color estas celdas para no equivocarme, corresponden a este coadmisible de 280. Entonces, coadmisible de 280. Y el resto de columnas entonces estarán apoyadas sobre esta resistencia admisible de 210. Entonces lo que tengo que hacer es ahora simplemente dividir la carga de servicio para la carga admisible. Perdón, para la presión admisible. Voy a quitarle un poco de decimales, con los decimales me basta. Arrastro todo esto. Y obtengo el área que necesitaría en teoría de cimentación por debajo de cada una de las columnas. Entonces, ¿qué hago con estas áreas que he calculado aquí? Como regla general, si nosotros estamos ya evaluando todo un proyecto, o sea, ya no una sola columna, sino todo un edificio, toda una casa, en fin, el proyecto que ustedes estén, ante el cual ustedes estén enfrentándose, como regla general es, nosotros hemos visto que, lo que he hecho ahora es calcular
calcular un área que seguramente me indicará el área de cimentación que yo necesito por debajo de cada una de las columnas. Y si yo replico todas estas áreas debajo de la cimentación, es muy probable que lo que yo obtenga sea algo muy similar a esto. Sin embargo, debido a la diferencia de fuerzas que tengo en cada columna, fíjense que cada columna tiene una magnitud de fuerza distinta, es decir, una carga de servicio diferente en cada columna. Bueno, habrán columnas que tengan la misma carga de servicio porque como es un edificio simétrico y, por ejemplo, esta columna, la B4, seguramente tendrá una carga muy similar a la E4. Entonces veamos. La B4 seguramente tendrá una carga muy similar, o en este caso igual, miren, a la columna E4. Entonces hay ciertas cosas que son una ventaja al tener un edificio regular y uniforme como lo habíamos visto en el primer bimestre. ¿Okay? Es que podemos simplemente reducir un problema de 30 columnas, seguramente a tener que diseñar muy posiblemente solamente 4 o 5 tipos de cimentaciones. Pero bueno, a lo que iba es que como regla general, si nosotros calculamos el área de las cimentaciones, he dibujado todas las cimentaciones con la misma área solamente por facilidad y por rapidez ahorita de lo que voy a explicarles. Como regla general, si el área que yo he calculado de cimentación que yo necesito para todas las columnas o en el total del área, si el área que corresponde o que ocuparían todas las cimentaciones es mayor que el 50% del área disponible, es decir, mayor que el 50% del área delimitada por este cuadrado o por el perímetro del edificio, es recomendable utilizar una losa de cimentación. ¿Ok? Porque seguramente será mucho más costoso hacer excavaciones que, o sea, tener una huerta con 30 huecos ahí, que hacer una sola excavación delimitada por una área fija, en este caso el perímetro del edificio, por ejemplo, y fundir una losa de cimentación. En cuanto a encofrado, en cuanto a armadura, en cuanto a un montón de cosas, facilidad de construcción y rapidez, es mucho más conveniente. Eso en tema constructivo. Otra cosa es también en cuanto al diseño y la funcionalidad de la cimentación. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, habiendo calculado el área que yo necesito por debajo de cada una de las columnas, lo que yo puedo hacer es una sumatoria de toda esta área. Por ejemplo, hagámoslo directo. Si ustedes se fijan, esta área en verde tiene un suelo o un tipo de suelo que es mucho más resistente, bueno, no mucho más, pero es un poco más resistente con respecto al suelo tipo 2. Eso me indica que las áreas de cimentación que necesitaré por debajo de estas columnas que tienen un suelo más pobre, seguramente serán más grandes. Y tanto así que veamos las mismas columnas, la columna B4 y la columna E4. Si bien las fuerzas son las mismas o las cargas son las mismas donde estaba, B4 esta era la fuerza y E4 esta era la fuerza. Si bien las fuerzas son las mismas, el área de cimentación es distinta, el área que necesito, obviamente por la resistencia admisible del suelo. Entonces, mientras para la columna 4B, que está en el suelo que se comporta mejor, el área que necesito es 13 metros cuadrados, el área para la columna que está en el suelo que no tiene buena resistencia o que tiene una resistencia menor, el área es de 17.32 metros cuadrados. Entonces, haciendo esta distinción y más o menos previendo que va a haber una gran diferencia o una diferencia al menos notoria entre las cimentaciones que diseñaré en este tipo de suelo, en amarillo, y el otro tipo de suelo, lo que voy a hacer es una sumatoria individual de las áreas de cimentación
en cada tipo de suelo. Es decir, voy a hacer la sumatoria de las áreas de cimentación que necesito para estas columnas y la sumatoria del área de cimentación que necesito para estas 6 columnas del suelo bueno, del suelo en verde, del suelo tipo 1. ¿Okay? Entonces voy a poner la sumatoria del área. Y estas serán sumatorias parciales únicamente. Voy a hacer la sumatoria de todas estas áreas que tengo primero en el suelo malo. Bueno, no en el suelo malo, sino que en el suelo menos potente. El área calculada para suelo tipo 2. Hagamos en orden. Suelo tipo 1, suelo tipo 2. Entonces, para el suelo tipo 1, que tenemos 280 kilopascales de resistencia, el área calculada, el área calculada será esto, más esta área de acá, que es de las 6 columnas, correspondientes a las 6 columnas. Esta área está en metros cuadrados, recuerden que este es el área en metros cuadrados. Mientras que para las columnas que están debajo, que tienen debajo el suelo tipo 2, yo tendré esta área más esta área más esta área. Y ahora voy a ver qué área tengo disponible. El área disponible para cada caso, o sea, para el suelo tipo 1 y el suelo tipo 2, si yo regreso acá, voy a seleccionar esta polilínea que tengo aquí, voy a decirme que me da una lista de sus atributos y veo que tiene un área de 390 metros cuadrados. Tengo un área disponible para el suelo tipo 2 de 390 metros cuadrados. Y para el suelo tipo 1, o el perímetro en el cual encajarían estas 6 columnas que tiene por debajo un suelo tipo 1, igual selecciono la polilínea, le pido que me dé una lista de atributos. Tengo un área de 150 metros cuadrados. Y si yo veo entonces el porcentaje que representa el área que voy a ocupar, el área calculada, el área que está ocupada por la cimentación versus el área de la cual dispongo, esto será entonces dividir esto para esto. Y aquí dividir el área calculada para el suelo tipo 2 o de la cimentación que yo necesitaría ubicar en el suelo tipo 2, dividida para el área disponible del suelo tipo 2. Esto lo pondré en porcentaje. Y fíjense que para estas 6 columnas que están sobre el suelo tipo 2, perdón, solo sobre el suelo tipo 1 de 280 kilopascales, el área total de la cimentación que yo necesito ocupa apenas, bueno, no apenas, pero es el 40% del área disponible. Eso me indica que sería mejor si yo utilizo cimentaciones aisladas, ¿ok? Mientras que el área que yo he calculado de cimentación que necesito para las columnas que están por debajo del suelo tipo 2, del suelo un poco más pobre, ¿dónde estaba? Acá está. Del suelo tipo 2, el área que he calculado es de 341 metros cuadrados. En relación a los 390 metros cuadrados que tiene el área disponible, es del 87%. Eso quiere decir que aquí puedo utilizar zapatas aisladas y acá sería ya más conveniente diseñar una losa de cimentación.
¿De acuerdo? Entonces, si para estas 6 columnas y yo voy a diseñar una cimentación, una zapata aislada cuadrada, o bueno, yo quiero hacer una cuadrada, entonces lo que hago es sacar la raíz cuadrada de esta área y obtengo el ancho B. Entonces, vamos a poner acá. B calculado, medido en metros, solamente para estas columnas o para la cimentación debajo de estas columnas. Esto sí será igual a la raíz cuadrada de este valor de aquí. ¿Ok? Entonces, digamos que esta dimensión de 3 metros, bueno, aquí tendré una cimentación cuadrada de 3x3, de 360x360. Estos 368 no me convence mucho, lo voy a cambiar por 370. Para redondearlo, aquí lo voy a cambiar por 260. Acá utilizaré una de 310 y esta que ya está de 310. ¿Ok? Entonces, a esto voy a llamar B a usar. Voy a copiar. Bueno, esto es 360, 370, 260, 310 y acá también 310. Listo, entonces, digamos que aquí lo que sí o sí hemos tenido que digamos, hacer a mano entre comillas, hemos tenido que operar un poco aquí en Excel, es primero para calcular el coeficiente de balasto, dividiendo la presión admisible para la deformación admisible en el suelo, y luego el área que voy a necesitar de cimentación. Entonces he visto que para 6 columnas voy a poder hacer una zapata aislada y para el resto de columnas me conviene tener una losa de cimentación por debajo de las columnas, porque el área que yo necesitaría teóricamente de cimentación debajo de las columnas, ya viendo en un panorama más global, como les digo, supera el 50% del área disponible en planta. Entonces necesitamos una losa de cimentación. Con estos datos ya podemos venir acá ahora a nuestro programa o al programa de análisis o diseño. En este caso el programa SAFE. Tengo acá disponible la versión del 2016, entonces hay versiones un poco más actualizadas, pero en definitiva mucho no cambia el entorno en el que vamos a trabajar. Como les decía, no es un programa no es una clase en la que les voy a enseñar a usar el programa, simplemente para demostrarles qué es lo que pueden hacer los programas o las herramientas que nosotros tenemos para poder hacer un diseño quizás un poco más ágil, bueno, no quizás, mucho más ágil que hacerlo a mano. Sin embargo, no estoy recomendando para nada que ustedes en este instante ya hagan un diseño de una cimentación sin saber lo que están haciendo, ¿ok? Los programas no son una herramienta para reemplazar nuestro intelecto, por así decirlo. Son herramientas, y como herramienta trabajan en función de quién las opera. Si tú la operas bien, te dará buenos resultados. Si la operas mal, pues no. No es lo mismo escuchar a Paco de Lucía tocando la guitarra que, no sé, que a mi sobrina de 6 años, ¿ok? Y puede ser la misma guitarra. Entonces, como su nombre lo dice, es una herramienta de trabajo y no nos da haciendo el trabajo. Nosotros tenemos que operarla para que
nos dé resultados adecuados. Si nosotros metemos mierda, nos sale mierda. Si metemos buenas cosas, pues nos sale algo bueno en la mayoría de los casos. Entonces, la ventaja de los programas de cálculo es que son bastante intuitivos y son algo fácil de seguir, ¿ok? O al menos últimamente ya lo son. Casi que ponen en orden los menús que debemos seguir, o bueno, ponen en orden los menús para seguir un orden también con respecto al ingreso de datos que nosotros deberíamos hacer o podríamos hacer. Entonces voy a empezar creando un nuevo modelo. Y cuando abro esta ventana me da la opción de escoger la norma que yo quiero utilizar o el código de diseño que yo quiero utilizar. En este caso hay 3 versiones de la ACI 318, del 2008, del 2011, del 2014. Y esta versión, como es la versión 16, habrá unas versiones más actualizadas. No tiene el código ACI 318 del 2019. Pero mucha diferencia no hay. Entonces, o al menos en algunas cositas sí, pero no tanto. No se va a caer o no haremos un mal diseño de una cimentación si no utilizamos en el programa de cálculo, obviamente, y si no verificamos algunas cosas, no hay mucho problema que digamos. Entonces, escojo mi norma ACI 318, también hay Eurocódigo, código de Hong Kong, como ven ustedes aquí, norma italiana, de Nueva Zelanda y en fin, algunos códigos. Luego, elijo las unidades con las que voy a trabajar. Pueden utilizar sistema inglés o el sistema estadounidense en kilolibras, en pies y en fin, esas unidades raras que tienen ellos por allá arriba. O el sistema métrico o el sistema internacional de unidades más ampliamente aceptado. Pongo OK. Y luego puedo modificar algunas preferencias del programa también. En este caso lo que yo voy a modificar es el recubrimiento que yo debo o que el programa debe asumir que tienen los elementos de hormigón. Como les decía, este es un programa que sirve tanto para diseñar cimentaciones o diseñar losas de entrepiso. En definitiva, o en resumen, o de una forma muy general, de lo que se trata o lo que intenta hacer este programa es ayudarte a diseñar placas en general. Placas como lo son vigas, de cierta manera, obviamente con dimensiones específicas, o losas, tanto de entrepiso como losas de cimentación o zapatas de cimentación. Todas esas son placas. ¿Okay? Entonces, en general, te ayuda a diseñar placas de hormigón armado. Pero lo que me interesa saber o ver aquí es que, por ejemplo, en esta sección en donde yo puedo establecer el recubrimiento mínimo en losas, yo sé que es una losa sé que es una losa o sé que voy a tener cimentaciones o zapatas aisladas que van a ser utilizadas para cimentación y que van a estar en contacto con el suelo. Y como tal deben tener un recubrimiento o el recubrimiento de hormigón que protege al acero de refuerzo debe ser de al menos 75 milímetros o 7.5 centímetros, o si ustedes ven unidades estadounidenses serán 3 pulgadas. Pero en definitiva necesito cambiar esto a que sean 75 milímetros. En la cubierta, bueno sí, 75 milímetros para cada caso. ¿Ok? Y a pesar de que esto no es tan importante, el tamaño de la varilla preferible con la cual el programa nos dará algunos resultados o nos enseñará algunos datos de respuesta. Voy a asumir yo que como lo hemos hecho en los ejercicios, ustedes han visto que más o menos esos diámetros oscilan entre 20, 22, 18, 20, 22 milímetros. Entonces voy a poner como si fuese 20. No voy a tener vigas, solamente losas, entonces habiendo modificado eso, voy a dar OK y listo. Y luego, si ustedes ven aquí en el plano, entre comillas plano, o en el sketch en planta del edificio, el sketch de columnas, habíamos dicho que tenemos 5 ejes verticales, o sea, 5 ejes que se extienden en dirección X, ¿ok? Pero que están distribuidas en el eje Y vertical, perdón,
en este eje Y vertical. Tengo 2, 3, 4, 5 ejes en el eje Y. ¿Ok? Son ejes X, pero que se extienden en dirección Y. Y tengo 6 ejes verticales orientados en Y, pero que se extienden a lo largo de X. Entonces, es algo muy importante a tomar en cuenta cuando nosotros empecemos el modelo. Porque lo que voy a hacer, bueno, además de las opciones que nos da acá, de hacer varios tipos de cimentación, cimentaciones combinadas, cimentaciones aisladas, bueno, de todo tipo, yo empezaré a hacer un modelo desde cero, pidiéndole que simplemente me dibuje un sistema de ejes y ya. Entonces, lo que me va a preguntar es el número de líneas de ejes que yo tengo. Entonces, en la dirección X, como les decía, en dirección X tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5. Ok. En dirección X tengo 5, en dirección Y tengo 6, y la distancia entre eje y eje, como ustedes ven acá, es de 5 metros. Lo he hecho así para hacerlo mucho más fácil de dibujar. 5 y 5 metros. Pongo OK. Ok. Si lo escogí al revés, voy a repetir esto. Ok. Entonces, si tengo acá 6 y 5, no me acuerdo si puse esto antes, sí. Ok, no he cambiado la distancia a propósito, para que ustedes vean que si le doy clic derecho, ajusto el sistema de coordenadas, puedo yo cambiar la distancia entre ejes mediante esta ventana. Entonces aquí puedo cambiar, puedo poner 5, 5 el espaciamiento entre todos estos ejes. El espaciamiento entre estos ejes también será de 5 metros. Entonces, en este programa lo que, como les decía, lo que hace es ayudarnos a diseñar ya sea losas de entrepiso o losas de cimentación, y para eso necesito yo establecerle cuál es el nivel más bajo que yo tengo. En este caso, el nivel más bajo que voy a tener es justamente el nivel en el que voy a trabajar, porque estoy diseñando cimentaciones. Y voy a tener que modificar esto. Nos dice que le digamos cuál es la altura por debajo y por encima del piso que estoy analizando. En este caso, no voy a tener ninguna altura por debajo del nivel que estoy analizando, porque el nivel que tengo es el más bajo, entonces pongo 0, pero sí que voy a tener columnas por encima del nivel que yo estoy trabajando, entonces establezco una altura de entrepiso por encima del nivel. Y le voy a dar una altura de 3 metros. Eso es porque cuando yo dibuje las columnas que voy a dibujar, las dibujará con una longitud específica de 3 metros. Okay, voy a poner aquí OK, y se ha modificado esto de acá. Entonces lo que les decía, que estos programas por lo general nos muestran en orden todo lo que tendríamos que hacer. Voy a finalizar esta sesión ahora y me conecto enseguida a la sesión de tutoría y continúo enseguida. ¿Okay? Bueno, entonces casi siempre nos indica el orden o los menús nos ayudan a conocer el orden en el que podríamos ir trabajando. ¿Okay? Yo ya sé que en estos 3 primeros menús no voy a encontrar nada bueno y voy directo al menú de definir. Entonces lo primero que nos pide es definir materiales. Entonces voy a definir materiales, tendré que definir el hormigón y el acero de refuerzo. En este programa por lo general nos define por default 3 materiales: hormigón, acero de refuerzo
y acero de pretensado o posttensado, o tendones de posttensado. En este caso voy a añadir un nuevo material de hormigón. Habíamos dicho que utilizamos un hormigón de 35 megapascales, eso en libras por pulgada cuadrada, 5000 PSI. Voy a modificar el nombre. La forma fácil de transformar de PSI a megapascales es multiplicando por 0.7. Okay, lo que hice es multiplicar 7 por 5 es 35 y yo sé que serán 35, bueno, por 0.7 o dividido para 100, lo que tendré es 35 megapascales. Entonces estos 35 megapascales de hormigón, donde el peso específico y todas las características, voy a asumir que están bien. Si ustedes ven acá, esta es la resistencia de compresión del hormigón, es 34.40 y algo newtons por milímetro cuadrado, o megapascales, como quieran ustedes verlo, es cuestión de unidades, de transformar las unidades. Voy a poner aquí directamente 35, que es la resistencia de mi hormigón. Pongo OK. Luego voy a aumentar otro material que serán varillas o refuerzo, grado 60, que el grado 60 es 420 megapascales, igual 6 por 7, 42, son 420, o el grado 60 son 60 KSI, ya no son PSI, sino KSI cuando hablamos de acero. Entonces 6 por 7, 42 son 420. Entonces aumentaré o generaré este material, grado 60, lo voy a modificar para poner el nombre que yo quiero, FY 420 megapascales. Para el acero de refuerzo, y aquí lo cambiaré a 420 para ser consistente con los datos que estoy ingresando. Pongo OK y puedo eliminar estos materiales que me están estorbando un poco a la vista. No voy a poder eliminar este material porque este es el material que corresponde a los torones o a tendones para podo o pretensado. Entonces, como el programa necesita tener al menos 2 o 3 materiales establecidos, no me deja borrar. Pero sí los otros que ya he reemplazado. El del hormigón, aquí voy a poner F'(C) para saber que esto es hormigón, esto es acero. Pongo OK. Luego, lo que me pide definir a continuación es propiedades de la losa o de las placas. Entonces voy a añadir una nueva propiedad que voy a llamar yo losa de 800 milímetros. En teoría, previamente a hacer el modelo de la cimentación que nosotros deberíamos hacer, una buena forma de empezar es con ese cálculo muy sencillo del cortante en una dirección, o el cortante en 2 direcciones también puede servir para definir el peralte de la cimentación, para al menos empezar con un dato de un predimensionamiento. ¿Okay? Entonces, algo que yo ya hice previamente fue hacer un cálculo de cortante en una dirección o cortante en 2 direcciones, y en función de ese cortante he definido un peralte con el que más o menos, bueno, hice un cálculo rápido, no como el que hicimos en clases, pero yo sé que más o menos un peralte que me servirá para controlar el cortante puede empezar entre 800 y 1 metro. ¿Okay? Voy a empezar con 800, si hace falta más, aumentaré el peralte de la cimentación. Y yo sé que es una losa, miren que acá puedo escoger entre, bueno, mat es para losa de cimentación, pero puedo escoger también si es una cimentación aislada, una zapata. Voy a escoger mat porque slab es losa, pero losa de entrepiso. Esto es una losa de cimentación. Y aquí establezco que tendrá 800 milímetros. Le digo que sea o que la considere durante el análisis. Hace un análisis de elemento finito, entonces le pido que considere que es una placa gruesa para que calcule el cortante en la placa.
Si yo no selecciono esto, no va a hacer ninguna revisión de cortante. Si lo selecciono, va a hacer una revisión de cortante porque esas son las características o es parte de la ecuación que describe una placa gruesa. Está involucrado un término de esfuerzos de cortante, ¿ok? Pero bueno, eso es como trabaja el programa por adentro y ya. Voy a cambiar el material antes de olvidarme, suele pasar. Será una losa de hormigón. Pongo OK. Y voy a generar otro material o otra propiedad de losa que en cambio va a ser zapata, que también va a ser de hormigón obviamente, y también voy a pedirle que tenga 800 milímetros, pero en este caso es una zapata. Pongo OK, pongo otra vez OK porque si no se me borra todo lo que hice, pero voy a decir que es una zapata de 800. OK, OK, antes de voy a guardar por si acaso. Entonces, luego, ¿qué más me pide definir? Propiedades de vigas, no, porque no tengo vigas, estoy diseñando cimentaciones. Tamaños de barras de reforzamiento no me interesa definir ahorita. O ya, bueno, mejor dicho, ya están definidas. Mire, okay. No me interesa tampoco definir propiedades de tendones de postensado, pero sí me interesa definir propiedades de las columnas. Voy a generar una nueva propiedad de columna y voy a poner la columna tipo C1, que si ustedes recuerdan, y si no lo recuerdan, porque yo tampoco lo recuerdo muy bien, C1 es de 1100 por 600. 1100 por 600. Serán de hormigón armado. Será una columna rectangular. Y en este caso tengo que introducir las dimensiones. La dimensión paralela al eje local 2, a este eje 2, para mí es 600, está bien. Y paralela al eje 3, es decir, el peralte de esta columna, será 1100. Voy a pedirle que incluya automáticamente una zona rígida sobre la columna, que es para simular que esa columna en la parte superior está conectada también a una losa, y eso modifica las condiciones de apoyo y las condiciones de rigidez. Entonces, tengo que incluir una zona rígida en la parte superior de la columna para poder simular correctamente que esa columna en la parte superior está conectada también a una losa. Como OK, voy a añadir otra columna, la columna C2, que en este caso era de 1000 sobre 600. O 600 sobre 1000, como quieran ustedes especificarlo. 600, esto cambio por 1000. Y también incluyo una zona rígida arriba. Pongo OK, OK, y he generado las columnas. Luego, no tengo ningún muro, pero sí tengo propiedades del suelo. Fíjense que ya tengo una propiedad previamente establecida, pero la voy a borrar una vez que tenga las otras definidas. Voy a aumentar una nueva y voy a poner KS. Recordemos que KS1 tiene 16.700 más o menos kilonewtons por metro cúbico, perdón, 18.700. Este es KS1 de 18.700 kilonewtons por metro cúbico. Miren que lo que nos pide como propiedad no es la resistencia admisible, sino el módulo de reacción del suelo. Y funcionará solamente a compresión porque, bueno, puedo elegir si funciona solamente a compresión, solamente a tensión. El suelo solamente funciona a compresión, pero como voy a hacer un análisis lineal no nos importa. Ponemos ninguno, eso significa que es lineal y el programa entiende que solamente funciona a compresión. Y aquí pongo 18.700. 18.700 kilonewtons por metro cúbico que tiene como módulo de reacción nuestro suelo tipo 1. Pongo OK. Voy a generar otra
propiedad. Ahora acá S2, que tiene 14.000 kilopascales por metro, o sea, kilonewtons por metro cúbico. He puesto cúbico abajo. Esto es 14.000. Y también pongo que voy a hacer un análisis lineal, entonces no nos interesa, a pesar de que el programa sabe que funciona solamente a compresión. Pongo OK. He generado ya los dos tipos de suelo que me interesan. Pongo OK nuevamente y ya está definido el tipo de suelo. No voy a definir ningún tipo de resorte que simule al suelo bajo ningún punto ni ninguna línea, entonces no me interesa. El sistema de coordenadas es lo que les indiqué al principio, que entré y modifiqué las dimensiones o las distancias entre ejes y que modifiqué también la altura que tengo sobre el nivel que estoy evaluando. Entonces no me interesa modificar nada más de aquí, ni definir tampoco. Luego sí tenemos patrones de carga, casos de carga y combinaciones de carga. ¿Ok? En estos programas de análisis tenemos siempre estas tres definiciones. Patrones de carga, casos de carga y combinaciones de carga. Y a veces suele ser un poco confuso. Para estos programas, los patrones de carga es lo que para nosotros, o lo que para mí durante los ejercicios les explicaba que es un caso de carga. O sea, cuando yo defino D o la carga muerta D es tanto, a eso se refiere con patrones de carga. El patrón de carga es un tipo de carga al cual está siendo sometida un edificio o un elemento cualquiera. Entonces nosotros como patrones de carga tendremos ya definitivo, carga muerta, o bueno, ya definido, perdón, carga muerta y carga viva. La cosa es que aquí en estos programas, la carga muerta, si ustedes se fijan en esta columna, dice automultiplicador por peso propio, o bueno, multiplicador por peso propio. ¿Okay? Esta carga en el programa o en estos programas y que tienen un multiplicador de 1 por peso propio, significa que es una carga que el programa calcula automáticamente multiplicando los volúmenes de los elementos que yo estoy dibujando por el peso específico que tiene el material que se ha asignado a ese elemento. Y ese peso propio lo suma a las otras cargas. La carga viva, si ustedes se fijan, tiene un multiplicador de peso propio igual a 0. Porque si yo pondría aquí un 1, estaría duplicando el peso propio en los cálculos que voy a hacer. Entonces es necesario aumentar otro patrón de carga, que en este caso, en estos programas les gusta llamarlo Super P, que es una carga adicional a la carga muerta correspondiente al peso propio, a la cual hace referencia esta carga D. Entonces, especifico el tipo de carga, que es una carga debido a carga muerta, pero adicional, por eso se llama Super D. No es porque sea algo sobrenatural, sino porque es algo adicional al peso propio, a la carga muerta por peso propio. O sea, esto estaría haciendo lo que hacíamos o lo que yo hice en el ejercicio de la cimentación con carga lateral al calcular los volúmenes del muro y los volúmenes de la cimentación para calcular el peso propio de ellos y sumarle al momento resistente al volcamiento y sumarle a la presión admisible, bueno, a la presión generada por las cargas mayoradas. Eso es lo que hace este programa de una vez. Al separar carga muerta por peso propio y carga muerta adicional, que esta sería realmente la carga muerta que nosotros tenemos en esta tabla aquí. ¿Okay? Entonces pongo OK y luego defino los casos de carga. Los casos de carga en el programa son análisis independientes que va a hacer el programa considerando los patrones de carga que tenemos. Y hay un caso de carga para cada uno de los patrones de carga. Por ejemplo, si yo pongo aquí en live y pongo modificar o ver. Este caso de carga, como su nombre lo dice, es un caso. O sea, es un análisis independiente que hará el programa utilizando solamente este patrón de carga viva, multiplicado por un factor de 1. ¿Ok?
Y aquí indicamos el tipo de análisis que vamos a hacer, es un análisis lineal, estático, que empieza con condiciones iniciales de no deformación ni no aplicación de cargas. Entonces tendremos un caso de carga por cada patrón de carga que tenemos. Mientras que las combinaciones de carga son lo que ya conocemos, es el combinar esas respuestas. Esto en cambio lo que hace es, voy a generar una combinación que se llama servicio, una combinación lineal, es decir, va a sumar todos los casos de carga. Esto lo que hace es coger lo anterior, o sea, los casos de carga, los análisis independientes que hace el programa y sumarlos para darme una respuesta total. Entonces, voy a sumar carga muerta sobreimpuesta y carga viva. Todas estas por un factor de 1. Es decir, aquí lo que estoy haciendo es una combinación de carga y le digo que sea una combinación de servicio. Si le digo que haga una combinación también para resistencia última, lo que hará es tomar estos casos de carga muerta y carga viva y generará una combinación de carga también para cálculo de última resistencia. O sea, estas combinaciones que eran 1.4D o 1.2D más 1.6L, y esas son las dos únicas combinaciones que tenemos para estos patrones o casos de carga muerta y carga viva. Pero solo crearé una de servicio solamente para que ustedes vean. ¿Ok? ¿Ok? Y con eso hemos definido todo lo que habría que definir. Ahora, el siguiente menú es dibujar. Entonces, empezaré dibujando primero las columnas. Entonces, dibujaré, ¿dónde están? Dibujo rápido, bueno, dibujo de columnas. Para dibujar las columnas, me aparece este menú, en donde me dice el tipo de objeto que voy a dibujar, que es una columna, por eso elegí el menú para dibujar columnas, y luego la propiedad de la columna que yo definí previamente. En este caso puedo escoger entre las dos que ya había definido. Voy a escoger primero las columnas de esquina. O bueno, no. Para el dibujo de las columnas las daré en orden, en el mismo orden que yo tengo en esta tabla. ¿Por qué? Porque para aplicar estas fuerzas que yo tengo acá, me es recomendable dibujar en este mismo orden las columnas para luego aplicar estos datos que tengo en esta tabla, copiar y pegarlos de una tabla que yo puedo utilizar acá para un diseño, para un ingreso dinámico de datos. ¿Okay? Entonces me conviene que el orden en el que yo voy dibujando los elementos, en este caso las columnas, sea el mismo orden en el que tengo establecido el orden en esta tabla con las fuerzas de cada una de las columnas. Entonces, primero, cogeré una columna de esquina y la dibujo en esta intersección de ejes. Perdón. Voy a deshacer lo que hice. Sí, no está dibujado. Sí, no está. Ok, voy a dibujar las columnas. Pero, si ustedes ven acá, también me dice que debo colocar una propiedad por debajo del nivel en el que estoy viendo. Por debajo del nivel que estoy no tengo nada, porque el nivel que estoy analizando es el más bajo. Y una propiedad por encima de donde estoy viendo. Por encima sí tendré esta columna. ¿Y cuál es la altura por encima? Son los 3 metros que definí antes y por debajo no tengo ninguna distancia. Ahora sí, si la coloco acá, se dibuja o debería dibujarse. Perdón, aquí es 0, aquí encima es 3. Ahora sí. Ahora cambio a las columnas de borde. Tengo esta. Vuelvo a la columna de esquina. Vuelvo a la columna de borde y ahora sí voy a tener todas estas columnas de borde. Y fíjense que voy dibujando
en el orden en el que tengo en la tabla de columnas y fuerzas. Ahora vuelvo a la de esquina. Ahora la de borde. Y finalmente la de esquina nuevamente. Y he dibujado las columnas. Si pongo una vista tridimensional, perdón, y le pido que me dé una vista extruida de los elementos, lo que tengo es un bosque de columnas apenas. ¿Okay? Entonces, ya que he dibujado las columnas, ahora sí puedo empezar a dibujar los elementos de cimentación. Para eso voy a utilizar aquí en dibujar. Voy a escoger esta opción de dibujo rápido alrededor de puntos. ¿Okay? Y lo que me da aquí es el tipo de objeto que voy a dibujar. En este caso voy a dibujar una losa o una placa. ¿Qué forma va a tener la placa que voy a dibujar? Va a ser rectangular. ¿Y qué material o qué propiedad voy a utilizar? Voy a utilizar primero las zapatas de 800. Entonces, regreso a la tabla y voy en orden. Bueno, no hace falta en este caso ir en orden, pero en el orden que he puesto acá. Voy a necesitar una zapata de 3 por 3 metros para 4A. 4A, miren que es de 3 por 3 metros, entonces aquí pongo 3 por 3 metros. La 4A, solamente doy clic y se dibuja. De 360 a la 4B, o sea aquí. 3.6, 3.6. Miren que es un poquito más grande. Voy a 370, 3.7, 3.7. La dibujo. Y luego las del borde superior, 260 y 310. Esta es de 260, perdón, 260 por 260 y 310. Y esta también de 310. Entonces, por el momento tengo dibujadas las zapatas aisladas y lo que me falta ahora es la losa de cimentación que deberá ocupar el espacio comprendido en esta línea roja. ¿Ok? Para eso, en el dibujo voy a dibujar primero en el eje de las columnas y luego voy a expandir esa área. Siempre es necesario, si mal no recuerdo, dibujar en sentido horario las áreas. Entonces ahora voy a dibujar área. Y aquí también me pide que defina primero el tipo de objeto, va a ser un área, también puedo dibujar aberturas, pero no nos interesa ahorita. Voy a dibujar ahora una losa que estará dibujada entre estos puntos. Para terminar de dibujar, dibujo en el mismo punto en el que empecé. Y ahora tengo esta área que representa mi losa. Si yo nuevamente veo una vista en 3 dimensiones, le pido que extruya los elementos. Miren que mi cimentación de alguna forma ya va tomando forma. Solamente que estas columnas, o la mitad de estas columnas, están en el aire. Para eso lo que voy a hacer, voy a retirar esto. Si yo selecciono, si hago clic sobre un área, miren que en la parte inferior izquierda, en la barra de estado me dice, ha seleccionado un área y 6 bordes. O sea, es de esta área que tiene estos 6 bordes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bordes. Aquí es donde puede entrar en juego estos otros menús. Editar. Voy a editar áreas y pongo expandir áreas o encoger áreas.
Recuerden que estas columnas de borde, las columnas de borde y las columnas centrales, tienen una longitud de 1,10 por 0,60. Lo que voy a hacer es agrandar o expandir en la mitad de la longitud, o sea, en 55 centímetros, el área en todo alrededor. Voy a aumentar en 550 milímetros toda esta área para que ocupe o para que llegue al borde al menos al borde de las columnas que tengo en esta dirección. ¿Ok? Y de esta forma he dibujado ya o he modelado, bueno, dibujado al menos la cimentación tal como necesito. Pero el dibujarlo no es suficiente. Lo que me hace falta ahora es introducir las fuerzas que están aplicadas sobre cada una de las columnas. Entonces, ¿cómo hago para introducir las fuerzas? Selecciono un punto. Si yo doy clic derecho sobre cualquier elemento o cualquier objeto en mi modelo, miren que parpadea porque me dice que he seleccionado la losa y me da información acerca del elemento que he seleccionado. Me dice cuáles son las propiedades, la geometría que tiene, o sea, los puntos en los cuales unen los bordes, las cargas que hay, no hay ninguna carga. Entonces, voy a dar clic derecho sobre este punto y miren que me dice que lo que he seleccionado es el punto número 2. Si yo selecciono o doy clic derecho sobre este punto, miren que es el punto número 4. Este es el punto número 6, este es el punto número 8 y así sucesivamente. 10, 12 y acá regresa al punto 14. Esa numeración de puntos que ustedes ven ahora es una numeración que obedece al orden en el que yo he dibujado las columnas. Y de ahí la importancia de dibujar en orden las columnas. Porque si no hubiese dibujado en orden las columnas, el orden en el que me da la numeración hubiera sido cualquiera. ¿De qué me sirve esto? Me sirve que si yo selecciono un punto, es decir, si yo quiero ingresar todas estas fuerzas, como no todas las fuerzas son iguales, tendría que seleccionar columna por columna e ingresar dato por dato estos datos de las columnas. Pero lo que yo voy a hacer aquí, que será un poco más rápido que seleccionar columna por columna o punto por punto, yo puedo seleccionar un punto y puedo poner asignar datos de carga, cargas por nudo. Entonces yo seleccionaría carga viva, coloco la carga que corresponde, luego carga muerta, la carga que corresponde, y se iría cargando de nudo en nudo cada carga. Pero lo que yo voy a hacer es seleccionar todas las columnas y hacer el ingreso de las fuerzas todas al mismo tiempo. Y eso lo voy a hacer utilizando esta herramienta que se llama Interactive Database Editing, edición interactiva de la base de datos, en donde escogeré este menú que dice asignamientos y aquí debería salirme un menú que diga cargas o cargas puntuales o cargas sobre nudos, pero no hay porque no he asignado ninguna carga. Entonces lo que yo haré es primero escoger otra vista del eje 1, ¿ok? En donde tengo todos estos, en donde tengo, en teoría, quiero mostrarles esto, perdón, el eje 1, donde tengo todos los filos superiores de las columnas. Selecciono todos estos nudos, miren que tengo 6 puntos seleccionados. Voy al siguiente eje, al eje 2, ok. Selecciono todas las partes superiores de las columnas. Voy al eje 3. Selecciono todas las columnas. Bueno, al menos los nodos superiores. Voy al eje 4 ahora. Selecciono nuevamente todos los nudos. Voy al eje 5, que es el último eje. Selecciono todos los extremos superiores de las columnas, o sea, todos los nudos. Y miren que ahora aparece que he seleccionado 30 puntos.
Si yo cambio de vista, aparecen en azul, no sé si logran ver, que he seleccionado todas las columnas. Y a todas las columnas, o a todos esos nudos de columnas, yo voy a asignar una carga unitaria. Una carga unitaria gravitacional correspondiente a carga viva. Ok. Voy a aplastar este botón que significa Previous Selection para volver a seleccionar los 30 nudos. Y ahora asigno, perdón, sí, carga viva asigne. Y ahora nuevamente Load Data, Point Loads. Y ahora de SuperDev también aplico una carga unitaria. Presiono OK. Y he asignado una carga unitaria a todos los extremos de la columna. Esto lo hice para que en este menú de ingreso interactivo de datos me salga acá en asignaciones, asignaciones de carga, que era un menú que no tenía antes. Entonces miren que tengo una tabla de asignaciones de carga en cargas puntuales. Selecciono esto y le digo que solamente quiero que me enseñe primero una tabla correspondiente a carga viva. Presiono OK. Pongo OK. Y lo que me genera es una tabla con las 30 columnas, miren, del 1 al 30 la numeración, con los puntos en orden, 2, 4, 6, 8, 10, 12, hasta el 60, porque los puntos impares son en el nudo inferior, los puntos pares en el nudo superior. Y ya para mí es fácil ahora simplemente copiar y pegar los datos en esta columna de fuerza gravitacional. Entonces voy a mi tabla de Excel. Estoy editando carga viva. Entonces copio todos los valores de carga viva y los pego aquí. Pongo aplicar al modelo, pongo hecho y miren que aquí me enseña la carga muerta, pero si yo le digo que me muestre la carga viva, perdón, y que me muestre los valores, son las cargas que yo he acabado de aplicar. Nuevamente voy a la edición interactiva. Está seleccionada la tabla que quiero, pero ahora escojo SuperDev. Pongo OK. Y hago lo mismo que hice con la tabla anterior. Selecciono toda la carga muerta, la copio, selecciono los cuadros en donde quiero pegar, pongo pegar, aplicar al modelo y hecho. Y ahora si pongo que me muestre las cargas, la carga SuperDev y que me muestre los valores, son las cargas que yo acabo de ingresar. Entonces ahora que he dibujado y he cargado el modelo, o sea, cargado me refiero a ponerle las cargas en el modelo, ya puedo hacer el primer análisis. Voy nuevamente a poner la vista superior. Entonces, antes de ejecutar, como les dije hace un momento, este es un programa que trabaja utilizando elementos finitos. Es decir, que esta área, por ejemplo, que tiene esas dimensiones de esa área así de grande, lo que hace es dividirla en pequeños fragmentos muy pequeños y ver qué es lo que pasa en cada punto de sus esquinas de esos elementos. Y así entregar la respuesta o hacer el análisis de un montón de elementos muy pequeños que me da como respuesta en total de esta área grande y lo mismo con el resto de áreas. Entonces, como es un programa que se basa en elementos finitos, yo tengo que decirle de qué tamaño máximo yo quiero que utilice esos elementos para hacer el diseño o el análisis. Entonces, voy a Automatic Slab Mesh Options y le digo que me gustaría que haga elementos o que utilice elementos que tengan máximo 20 centímetros o 10 centímetros como máximo de dimensiones. Como OK.
y le digo que corra un análisis. Entonces, lo que hemos hecho es establecer el sistema de coordenadas, ingresar los datos del tipo de materiales que vamos a utilizar, el tipo de suelo que tenemos, las secciones de las columnas y el peralte de los elementos, en este caso de las zapatas y de la losa de cimentación. Y hemos definido los tipos de carga, bueno, los patrones de carga, y a su vez se autodefinen los casos de carga y una combinación que hace referencia a la combinación de servicio, es decir, a la suma de la carga muerta por peso propio, de la carga muerta que viene del edificio y de la carga viva. Entonces, ahorita está apenas preparando para correr el análisis. Me parece que exageré un poco con esos 10 centímetros, es muy pequeño. Demorará un poquito. Hasta mientras, ¿alguien hasta ahora alguna pregunta? Como les decía, no es mi interés que aprendan a utilizar ahorita el programa, pero sí que vean lo que se puede hacer. L- Sí, casi lo mismo que nos hemos demorado en hacer un ejercicio de una cimentación, nos hemos demorado hasta ahorita en hacer el modelo de todo un edificio o de la cimentación de todo un proyecto. Si es que esto llega a funcionar. Perdón, en que se demora mucho porque estoy haciendo otros análisis por acá en paralelo, utilizando toda la potencia del CPU, entonces no contaba con eso y se demora un poco. Voy a dejar de compartir un rato el audio para ver si ayuda en algo. Perdón, el video.
Reiniciar el programa. Entonces lo que tenemos aquí, déjenme ver si se guardó, si se guardó. Ok. Se ha reducido a 25, bueno, quizás ya no haga falta reducirlo tanto. Bueno, sí, voy a reducirlo a 25 centímetros nada más o a 20 centímetros. Y voy a correr el análisis. Bueno, si miren que ahora corrió más rápido, tuve que parar los otros análisis que tenía también. Entonces, ¿saben qué nos olvidamos de hacer? Me olvidé de poner las características del suelo. Entonces recuerden que tenemos las características del suelo. Si ustedes ven aquí, ¿dónde está? Soil. Acá. Yo sé que para el área 1, o bueno, el área debajo de la losa de cimentación, tengo un suelo tipo 2. Lo que hago es coger la característica del suelo y simplemente arrastrarla desde la lista de la izquierda. Y para todas estas, igual arrastro el suelo tipo 1. El suelo tipo 1, entonces, ahora sí, tengo la cimentación con las condiciones de apoyo que me da el suelo. Nuevamente voy a mandar a correr esto. Ok, ahora sí. Entonces, si ustedes se fijan, la respuesta que nos entrega por default el programa es una respuesta que corresponde a la deformación debido al peso propio únicamente. En escala de colores nos indica la deformación que sufre la losa o que permite o la deformación que el suelo permite en la losa debido al peso propio, en este caso en milímetros, en escala de colores. Pero si yo le digo que me muestre la deformada debido al caso de carga, perdón, a la combinación de carga de servicio, que es la combinación que nosotros generamos de la combinación del peso propio, la carga muerta y la carga viva, le pongo a aplicar. Miren que la deformación en los puntos más extremos, por ejemplo, en este punto es de 24 milímetros. Acá es de 18 y en este punto de las zapatas aisladas de 16 milímetros. Recuerden que la deformación admisible en el suelo era de 15 milímetros o de 1.5 centímetros, 0.15 metros. Por lo tanto, con estas dimensiones, las deformaciones de la cimentación, o al menos en los bordes de la cimentación, superan la deformación admisible del suelo. Estoy hablando solamente de deformación. Ahora, voy a pedirle también al programa que me muestre las fuerzas de reacción. ¿Okay? Y voy a decirle nuevamente que para la combinación de fuerzas de servicio me enseñe la presión en el suelo como reacción debido a esta combinación obviamente de servicio. Que me muestre los contornos de la deformación debido a esta combinación. Y miren que la presión en este caso para la losa de cimentación, si bien en el centro es de 160 kilopascales más o menos, en los bordes supera los 210 kilopascales que nosotros habíamos
establecido para el suelo. Y en las zapatas aisladas igual, recuerden que la presión admisible del suelo debido a cargas de servicio era 280, sin embargo acá tenemos una presión mayor a 280. En casi todas, bueno, en todas es mayor a 280. Entonces, ¿qué hacemos cuando la presión admisible bueno, cuando la presión que se ha generado es mayor que la admisible? Es aumentar las áreas. ¿Ok? Entonces, como yo ya más o menos sé qué áreas corresponden a cada, o me servirían para cada una de ellas, voy a seleccionar las áreas de las zapatas aisladas. Miren que he seleccionado 6 áreas. Voy a voy a ampliar. ¿Dónde está? Edit áreas. Voy a expandir las áreas de las zapatas. Voy a expandirlas en 20 centímetros, o sea, en 200 milímetros, a todo alrededor. Y voy a expandir el área de la losa de cimentación. Miren que he seleccionado, tengo un área seleccionada con 6 botes, o sea, seleccioné esa área. Voy a expandir esta área en 1200 milímetros, que es 1,20 m, a todo alrededor. Entonces, nada se ha modificado, solamente las áreas. Todas las características que he puesto en la cimentación, en el proyecto de cimentación, son exactamente las mismas. Entonces, vuelvo a ejecutar el análisis, correr análisis, y vuelvo a verificar las deformaciones que se producen en el suelo y la reacción o las presiones de reacción que tengo también en el suelo, para ver si es que he logrado reducir esa presión que tengo en el suelo. Hasta mientras les voy explicando algo. Si ustedes vieron el ejercicio, a ver, voy primero a ver la deformada debido a cargas de servicio. Fíjense que ahora la deformación en los extremos es de 8 milímetros apenas, 8, acá 14, 15 y un poquito más, apenas supera la deformación permisible, y en una zona muy muy pequeña, igual acá 13, 13 milímetros, 13. Entonces, con respecto a deformaciones en el suelo, estamos bien. Déjenme ver algo. Ahora vamos a ver las reacciones o la presión de reacción en el suelo. Por la carga o por la combinación de servicio, que es carga muerta, carga viva y la carga por peso propio. Pongo a aplicar, cierro esto para ver mejor. Miren que en esta zona en la que necesitaba una presión que no supere 210 kilopascales, igual, en casi todas las zonas, digamos que la zona más cargada sigue siendo esta zona de acá. Igual, llegamos a 207, 208, acá 212, apenas superamos la carga, la resistencia admisible. Lo que podríamos hacer es aumentar un poco más el área, o simplemente poner una viga de cimentación que unan estas zapatas con la losa. Bueno, hay algunas soluciones de cimentación que ustedes podrán aprender más adelante en su vida profesional o en algún máster o en lo que sea. Y para esta zona, en donde la resistencia admisible del suelo no debe superar los 280 kilopascales, miren que el máximo al que llegamos es 260. 260 por acá, 260,82 por aquí. Entonces, en cuanto a área, estamos bien. Entonces, una vez que hemos definido el área, o que estamos ya contentos con el área de la cimentación, lo que nos queda es pedirle al programa que diseñe la armadura y que verifique el cortante en 2 direcciones. ¿Okay? Para eso, lo voy a hacer solamente en uno de los elementos. Es necesario, así como nosotros definimos o como les enseñé en los videos de la cimentación continua, definir franjas de análisis o franjas de diseño. En la cimentación continua cogimos una franja de 1 metro. Acá, digamos que sería apropiado coger franjas, o bueno, por practicidad del ejemplo que les estoy mostrando ahorita, voy a coger 2 tipos de franjas de diseño.
Y para eso es necesario dibujar franjas de diseño. Estas franjas de diseño son objetos abstractos del programa que utiliza para definir estas franjas en las cuales va a calcular esfuerzos y con esos esfuerzos definir qué refuerzo necesitamos. ¿Ok? Entonces, voy a asumir que las franjas en dirección A son en dirección X o son horizontales y D son verticales. Entonces, voy a dibujar franjas que si la distancia entre ejes es de 5 metros, estas franjas tendrán un ancho a cada lado de 2.5 metros. Ya van a entender lo que estoy diciendo. Voy a dibujar franjas que corresponden a la franja de columnas. Lo aprenderán ustedes cuando hagan diseño de losas en dos direcciones. Que tengan un ancho de 2.5 metros al empezar a la izquierda, 2.5 metros al terminar, o bueno, al empezar a la derecha, 2.5 metros al finalizar a la izquierda y 2.5 metros al finalizar a la derecha. Eso significa que ahora que voy a dibujar una franja de diseño, empieza en este punto, tiene un ancho de 2.5 hacia arriba y 2.5 hacia abajo y termina acá con 2.5 arriba y 2.5 abajo también. Y lo mismo voy a hacer, franjas de diseño de las mismas características. Voy a dibujar una para la zapata aislada. Y ahora voy a dibujar en dirección B, solamente para enseñarles lo que voy a hacer. Y otra para la zapata. Debería dibujar para toda el área en todos los ejes, pero solamente voy a hacerlo en esto porque ya nos queda muy poco tiempo. Además voy a extender esto para que llegue a los bordes, editar. Básicamente es hacer que estas franjas lleguen hasta los extremos. He dibujado 4 franjas. Esta franja que tiene un ancho de 2.50 metros a cada lado, vertical. Esta franja horizontal que tiene 2.5 metros a cada lado también. Y también estas dos franjas que tienen 2.5 metros a cada lado. Si yo vuelvo a ejecutar correr, análisis y diseño, el programa se encargará de tomar los esfuerzos que calculan esas franjas y dotar de armadura en función de los esfuerzos en esas franjas. ¿Okay? Lo vamos a ver en un momento para que lo vean un poco mejor. Nuevamente la deformación. Pero lo que me interesa, ahorita está chequeando el diseño y ya. Entonces, yo le puedo decir que me entregue las fuerzas en las franjas que he dibujado, debido a estas combinaciones o la combinación de carga de servicio. Yo puedo decir que me entregue el momento, el cortante, y que me entregue en cualquiera de las dos capas, verticales o horizontales. Voy a pedir que me entreguen las dos. Si yo pongo apply, lo que me entrega es una distribución, en este caso le he pedido de momentos. Me entrega un diagrama de momentos en cada una de las franjas, asumiendo que como ustedes ven esta línea vertical, simboliza que es una franja que llega desde este extremo superior hasta este extremo inferior a todo este largo. Igual en este largo. Lo mismo en la cimentación aislada, en la zapata aislada, en donde obviamente en los extremos del momento es 0. Entonces yo sé que el diagrama está bien. Yo sé que estos diagramas están bien también porque en los extremos son 0 y en los apoyos o en las columnas el momento es positivo y es mayor que el momento negativo que se genera en las luces. ¿Okay? Y en función de estas franjas de diseño, yo puedo pedirle al programa que me muestre el diseño de reforzamiento con este botón. Diseño de losas.
Le digo que se base en las franjas de diseño, que me entregue de ambas capas, o sea, de las varillas en dirección X y en y que me dé tanto la varilla superior como la inferior, y que me enseñe el área de reforzamiento total que necesito en la franja que he seleccionado. Pongo Apply y miren lo que tengo. Voy a pedirle además que calcule el mínimo, así como lo hicimos en algunos de los ejercicios. Porque este es del área que calcula el programa tal como sale. Pero si yo le pido que también calcule el reforzamiento mínimo, pongo Apply y el reforzamiento cambia. Si ustedes se fijan. Entonces, en esta franja les muestra ahí. En este punto, por ejemplo, hará falta refuerzo superior e inferior, top, refuerzo superior, bottom, refuerzo inferior, que tiene esa área. En la luz necesitaré solamente refuerzo superior, que tiene esa área, mientras que cerca a las columnas necesitaré solamente refuerzo inferior, que tiene esa área en milímetros cuadrados. Esa área en milímetros cuadrados es el área que yo necesito distribuir en ese ancho de 5 metros, porque mi franja tiene 2,50 metros hacia arriba, 2,50 metros hacia abajo. Necesito distribuir esos 7.900 algo, 7.091 milímetros cuadrados, necesito distribuir en varillas en 5 metros del ancho de la franja. Lo mismo en esta dirección y lo mismo para las zapatas aisladas. En donde, si ustedes se fijan, únicamente tenemos varilla inferior tal como obteníamos o tal como cuando hicimos los ejercicios de las zapatas aisladas. Entonces, en este ancho de cimentación necesitaré en todo este largo, o sea, distribuir en esta franja esos 5.600 milímetros cuadrados. Y eso es todo. Entonces, fíjense que en apenas 2 horas casi hemos podido hacer lo que nos llevaba quizás hasta 3 horas de hacer un solo ejercicio. Entonces, es siempre importante tener a la mano este tipo de herramientas de cálculo siempre y cuando sepamos lo que hacemos. Entonces, otro chequeo que tiene chance de hacer este programa es el chequeo por punzonamiento. O el punzonamiento es lo mismo que cortante en 2 direcciones. Entonces, si hago clic en este botón, que es cortante por punzonamiento, lo que me indica es una razón o una relación entre el cortante actuante y el cortante resistente. O sea, el cortante actuante mayorado versus el cortante resistente reducido, la resistencia reducida. En donde valores menores que 1 indican que el peralte de la cimentación que he escogido es el suficiente para soportar el cortante por punzonamiento. En este caso, miren que todos los valores o todas las columnas en el cortante por punzonamiento. ¿Por qué enseña estos valores de las columnas? Porque el cortante por punzonamiento, recuerden, o el cortante en 2 direcciones, me establece un perímetro crítico alrededor de la columna en la cual tenemos que verificar el cortante. Entonces, por eso me enseña valores de esta relación, que es demanda sobre resistencia, o sea, el cortante actuante dividido para el resistente. Si es que es menor que 1, significa que soporta el cortante. Entonces, como todos son menores que 1, decimos que esos 80 centímetros son suficientes para soportar el cortante en 2 direcciones. Igual podríamos reducir ese peralte a 70 centímetros o 65 centímetros hasta tener un diseño un poco más optimizado. Pero en definitiva, eso es lo que buscamos, que este valor sea menor que 1. Y con eso miren que ha quedado totalmente diseñada la cimentación de todo un edificio de 30 columnas. ¿Okay? Antes de terminar, ¿alguien tiene alguna pregunta? No sé si alguna duda o alguna consulta al respecto. Si no, con eso damos por terminado cimentaciones superficiales. Lo que queda es simplemente cimentaciones profundas. Como les dije, les daré una breve explicación, que si, como les decía, si losas de cimentación no me parecía muy adecuado hacer mucho énfasis en el diseño a mano, porque es imposible
en 2 clases hacer el diseño de una losa de cimentación cuando implica tener conocimientos, digamos, un poco profundos de análisis estructural o análisis de placas, o bueno, hay métodos que sirven para hacer un análisis estimado, pero que son de los años 63, entre 65 y 78 por ahí, que se utilizaban tablas de cálculo y tablas, pero han pasado ya casi 45 años, entonces es imposible que nos pongamos a hacer diseño de losas de cimentación o de losas utilizando procedimientos de hace casi 50 años. O sea, tenemos herramientas de cálculo y lo que necesitaríamos saber es cómo funcionan esas herramientas de cálculo. Es decir, algún conocimiento básico de análisis matricial de estructuras o análisis de estructural avanzado o elementos finitos no se ve generalmente en pregrado, sino más bien en posgrado. Entonces, el diseño de las losas de cimentación debería ser un poco más enfocado a eso, a utilizar un programa, pero sabiendo lo que hace y por qué lo hace y por qué tomamos ciertas decisiones. ¿Okay? Y esta clase ha sido solo muy rápido ver lo que se puede hacer con los programas. Me imagino que más adelante ustedes tendrán alguna materia quizás de herramientas computacionales para la ingeniería o no sé si lo verán o no. Pero eso es todo, chicos, entonces, y chicas, perdón. Y les iré avisando a ver si tenemos el examen es el martes o si en general hacemos solamente actividades que las vayan desarrollando en casa para evaluar todas las notas que necesitamos de este segundo bimestre. Es muy probable que examen como tal, como en el primer bimestre, no lo tengamos. Será alguna actividad que reemplaza el examen, pero que tenga el valor de la nota que corresponde al examen del bimestre 2. Entonces con eso, chicos, termino hoy y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, gracias, ingeniero. Ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, gracias.